De fe y esperanza mi país, ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Hazles ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Buenas noches una vez más, amigos y hermanos, bienvenidos a su programa. Hemos estado orando por las peticiones, cuando usted nos ha hablado estamos aquí, y también pues es una bendición tener esta oportunidad nuevamente de ser escuchados por ustedes, así que esperamos que nos sigan sintonizando. Bueno, en esta noche vamos a tener un tema muy importante. Es un tema que no es un tema popular. La verdad es que muy poco se habla de esto y yo quisiera que ustedes pusieran toda su atención y se den cuenta que lo que vamos a predicar en esta noche es sacado 100% de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, yo sé que en estos programas se habla mucho acerca de la sanidad, mucho acerca del amor de Dios, mucho acerca de que Dios puede resolver cualquier situación, cualquier problema, y todo es cierto. Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero vamos a tratar un tema que yo estoy convencido que le va a ayudar a usted que nos está escuchando en esta noche. Pero yo sé que tal vez va a sentir algo fuerte lo que usted va a escuchar, pero todo ha sido puesto en oración con el fin de poder despertar su conciencia, de poder abrirle sus ojos y que tome una decisión en esta noche y se entregue a Jesucristo si usted no se ha entregado a Cristo. Y para los que ya conocemos a Cristo, vivamos una vida santa, una vida consagrada para Dios. Así que el tema en esta noche es el juicio de Dios. Vamos a tener nuestra lectura en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo número 1 al versículo número 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayéndose sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mucha gente, para aquietar su conciencia, que le dice que el pecado es castigado y que hay un día de juicio y de condenación, dicen a su propia conciencia, tratando de callarla, dicen: Dios es amor, Él no castiga. Cuando uno muere, todo termina y no hay nada más después de la muerte. Pero déjeme decirle, si esto fuera verdad, entonces ¿dónde estaría la justicia de Dios? Hace tiempo escuché
de un muchacho que mató a balazos a su padre y a sus hermanitos. Escuché de una muchacha que mató a su madre que dormía con un mazo en su cabeza. Un hombre violó a una niña y la mató y la aventó a un lote baldío. Una pandilla mató y violó a una joven, quitaron su cabeza y se pusieron a jugar fútbol con ella. Un joven drogado metió a su hermanito en un costal, lo amarró, lo golpeó, lo apuñaló y lo mató. Un hombre andando borracho manejando y mató a un niño. Casos como estos hay por montones en todo el mundo. Y si esta gente no es castigada, entonces mueren para despertar jamás. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Unos dirán, pues pagan en la cárcel. Déjeme decirle una cosa, hoy en día en la cárcel hay desayuno. Ahí comen, cenan, tienen donde dormir. Muchos hasta toman, consumen drogas. Están cómodos tanto que algunos ni siquiera quieren ya salir de ese lugar. Mi pregunta es, ¿dónde está entonces el juicio? ¿Dónde está entonces el castigo? ¿Dónde está la reprensión? Mis amigos que en esta noche me están escuchando y hermanos que me están escuchando, ¿qué pasaría de una ciudad como Monterrey, donde no hay autoridades, donde no hay castigo? Cada quien haría lo que le pegaría la gana. Habría gente asesinada, gente robada, gente golpeada. Podría hacer cada quien lo que le pega la gana. Ahora, como quiera que sea, tenemos autoridades y existe el temor en la mayoría de personas que vivimos en la ciudad de no hacer lo malo porque no queremos ser castigados. Ciertamente Dios es amor y Dios es misericordioso y Dios es paciente. Y Dios está dispuesto a perdonar al hombre más malo y más degenerado de este planeta si la persona se arrepiente y busca el rostro de Dios. Pero si la gente endurece su corazón y no quiere buscar a Dios y no está arrepentido de sus pecados, entonces un día vendrá el juicio de Dios sobre su vida. La palabra de Dios nos dice allá en Job 4:18. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Los ángeles de Dios fueron necios al pensar que nada pasaría si ellos se rebelaban contra Dios, si ellos pecaban contra Dios. Los ángeles tuvieron un lugar de honor con Dios. Fueron creados primero que el hombre. Fueron hechos hermosos con grandes poderes, pero muchos de ellos siguieron al diablo y se rebelaron contra Dios, su creador, y fueron necios al pensar que Dios se quedaría con sus brazos cruzados. De la misma manera, hay muchas personas con la misma necedad, con el mismo pensamiento. Yo puedo hacer lo que me pega la gana. Yo puedo dañar, yo puedo ofender, yo puedo lastimar a quien quiera y nada va a suceder. Un día moriré y todo terminará en la tumba. Déjeme decirle, ese es un pensamiento que viene del mismo diablo, porque el diablo no quiere estar condenado por toda la eternidad solo. Él está tratando de llevar a los más posibles a la condenación con él. Déjeme decirle, la palabra de Dios sí nos habla de un juicio. ¿Cuánta gente, como vuelvo a repetir, hacen lo que les pega la gana? Y creen que Dios se quedará con los brazos cruzados sin hacer justicia. Escúcheme bien. La palabra de Dios dice allá en Apocalipsis 12:9. Dice la palabra de Dios, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles fueron separados de Dios, fueron arrojados del cielo. Una cosa quiero que entienda. En esta noche Dios no consiente la rebeldía y el pecado delante de su presencia. Dios no consiente, vuelvo a repetir, la rebeldía y el pecado delante de su presencia. Dios no es como aquellos padres que consienten a sus hijos que hagan lo que les pegue la gana y
y los tienen en casa, son rebeldes y pecadores y degenerados, y ahí los tienen manteniéndolos. No, Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede ser manipulado ni engañado. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Dios arrojó a Satanás del cielo. Dios arrojó a los ángeles del cielo que se rebelaron contra él. Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén por su pecado, por su desobediencia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un borracho grita y maldice en la cantina. Y no hay problema con el cantinero. Es un lugar de un ambiente pecaminoso en la cantina. Pero que un hombre grite y maldiga en un hospital, lo echan a la calle para afuera. Hay muchos lugares y personas que toleran la vida desordenada y pecaminosa del hombre, pero Dios no. Porque si los ángeles que se rebelaron contra él los arrojó del cielo, nosotros debemos tener cuidado. Dice la palabra de Dios allá en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice la palabra de Dios. Mi amigo que en esta noche me está escuchando, déjeme decirle, no crea en esas ideas que han metido a la gente de que todo termina un día en la tumba, que Dios no existe, o que Dios no castiga, o que todos un día estaremos delante de la presencia de Dios y no sucederá nada. Déjeme decirle, la palabra de Dios claramente nos enseña acerca de un juicio después de la muerte para un hombre endurecido que no se arrepintió ni aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Es triste, pero el cuadro que muchos vemos en nuestro país, pareciera que la cárcel se hizo para el pobre, para el ignorante y algunas veces para el inocente. Pero los poderosos, los que tienen dinero, los delincuentes profesionales, toda esta gente pareciera que ellos no tocan ni con un pie la entrada de una cárcel, o entran y van de salida en unas cuantas horas. Pero con Dios, entiéndalo bien, con Dios no hay impunidad, con Dios no hay injusticia, a Dios no se le pasa nada, Dios nunca tendrá al culpable como inocente. Todos somos pasados por la misma vara delante de Dios. Y este versículo nos afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él. Los arrojó del cielo, los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Entonces, ¿quién es el hombre para que, viviendo en sus fechorías y abominables pecados e injusticias crueles, y aún menosprecia a Dios y se escarnece de lo santo y no se humilla para pedir perdón y blasfema contra la palabra de Dios y rehúsa y se resiste a acudir a una iglesia a buscar a Dios? ¿Quién es el hombre o quién es ese hombre para que Dios no le haga un juicio? Si Dios no perdonó a los ángeles sino los condenó, ¿Dios no condenará a tales hombres? Claro que los condenará, porque Dios es justo. Serán condenados al infierno para después ser enjuiciados y ser arrojados al lago de fuego y azufre. Dios preparó un lago de fuego eterno para estos ángeles que pecaron contra él. Pero déjeme decirle una cosa. No solamente Satanás y los demonios estarán siendo atormentados en ese lago de fuego y azufre, sino toda la gente pecadora que nunca quiso arrepentirse, toda aquella gente que se dedicó a hacer el mal, toda aquella gente injusta, toda aquella gente mentirosa y deshonesta
que incluso escuchó y endureció su corazón, ahí estarán, porque la palabra de Dios dice allá en Mateo 25:41, escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un día Jesucristo vino a este mundo. Nació en un hogar pobre. Sus pies se llenaron del polvo de los pueblos. Por mucha gente fue ignorado y menospreciado. Fue calumniado. Fue azotado. Escupieron su rostro. Lo llevaron a una cruz. Después de haberlo azotado, clavaron sus manos y clavaron sus pies y pusieron una corona de espinas en su frente y se burlaban y se escarnecían de él. Y dice la Biblia que él no abrió su boca. Fue como un cordero callado rumbo al matadero. Pero veremos un día que el Hijo de Dios vendrá a este mundo y va a llevar a sus hijos al cielo y va a traer un juicio a toda gente que nunca quiso entregarse a él, que nunca quiso arrepentirse de su vida desordenada y pecaminosa. Y dice la palabra de Dios que aquel día entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios hizo a los ángeles un poco superior a los hombres. Fueron dotados de poder. No tuvieron nacimiento humano como nosotros. Después de Adán y Eva, ellos fueron creados. Antes de Adán y Eva, ellos fueron creados. Ellos tuvieron privilegios y lugares de honor, pero pecaron contra Dios. Y Dios preparó un lago de fuego para ellos. Quiero hablar a todos ustedes. Si nosotros nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Dios, dice la Biblia que somos salvos. Pero aún a los que somos hijos de Dios, a los que nos hemos arrepentido, a los que hemos creído en Él, y estoy hablando a todos aquellos que conocen la palabra de Dios, quiero decirles: ¿quién ha creído que porque somos salvos podemos vivir una vida desordenada y hacer lo que nos pega la gana? No podemos vivir así. Porque aún dice la palabra de Dios que como hijos somos azotados, somos castigados si hacemos el mal, porque Dios a todo el que ama castiga, dice la palabra de Dios. ¿Habrá en esta noche un necio que piense que porque tiene años en la iglesia puede pecar? ¿Habrá alguien que piense que porque conoce mucho de la Biblia puede hacer lo que le pega la gana? ¿Habrá alguien que piense que porque da dinero a la iglesia puede hacer lo que le pega la gana? Estamos hablando que Dios es un Dios justo, que hace justicia, que nunca tendrá al malo por inocente. Esta es una advertencia de Dios que encontramos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente que no conoce a Dios y que vive una vida desordenada se arrepienta y se entrega al Señor Jesucristo. Y los que ya le conocemos, que no andemos dando mal testimonio, que no vivamos como los demás, que vivamos una vida consagrada y responsable para dar testimonio, y de esa manera el mensaje de salvación sea efectivo y sea creído de la gente a quien le anunciamos la palabra de Dios. La palabra de Dios allá en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 2 al versículo 3 dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Sabe por qué ellos fueron? ¿Sabe por qué nosotros vamos a juzgar a estos ángeles caídos? Ellos fueron creados sin pecado y pecaron. Nosotros nacimos en pecado y nos arrepentimos. Ellos vivían en el cielo a la luz de Dios. Nosotros en el mundo, un mundo maldecido.
Ellos fueron creados con poder. Nosotros nacimos sin el poder del Espíritu. Nosotros nacimos con desventaja a comparación de los ángeles. Pero los que hemos creído en Cristo, obedecimos un día al Evangelio de Dios. Por eso Dios nos ha escogido a los hijos, a los cristianos, para que un día nosotros, dice la Biblia, juzguemos a los ángeles. Allá la palabra de Dios en Judas versículo 6, dice la palabra de Dios, los ángeles un día estarán en el gran día del juicio. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mi amigo y mi amiga que está escuchándome en esta noche, damas y caballeros, jóvenes y señoritas que en esta noche me están escuchando, no todo termina con la muerte. No existe un lugar intermedio que le han puesto como nombre el purgatorio. Déjeme decirle, no existe una encarnación. La palabra de Dios nos habla claramente que estos ángeles que se rebelaron contra Dios fueron arrojados a la tierra, fueron enviados al infierno, a cárceles de oscuridad, para ser reservados para el día del juicio, para aquel gran día. Eso enseña la Biblia. No creas en la filosofía humana, en los mitos, en la tradición. Cree lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice Dios en su palabra siempre se cumplirá y se ha cumplido. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 2, versículo 3 al versículo número 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Quiero que quede bien esto en su mente. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hay gente que dice que el día que una persona muera llegaremos a la presencia de Dios y Dios va a escoger a quién condenar y Dios va a escoger a quién darle el acceso al cielo. Déjeme decirle, cada persona que pisa esta tierra, Él decide la condenación o la salvación. Cada persona tiene la misma oportunidad para elegir su destino al cielo o rechazar la bondad de Dios y ser condenado y estar en el juicio de Dios por rechazar el amor, la paciencia y la misericordia del Señor Jesucristo. La única forma que una persona puede ser libre del juicio de Dios es arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Si no, está perdido. Aunque diga que Dios no castiga, aunque diga que no hay nada más después de la muerte, aunque diga que hay un purgatorio donde todavía hay una posibilidad de ir al cielo, aunque diga que hay una reencarnación, o aunque diga que Dios no existe, Dios no va a cambiar. No hay oportunidad si no se arrepiente y si no acepta a Cristo como su Salvador personal. La palabra de Dios allá en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios:
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No importa las habilidades que tengas, no importa el poder que tengas, no importa el dinero que tengas, no importa la influencia que tengas, no importa cuánto de lo que tienes puedas dar a la gente pensando de que tú puedes ser rescatado del juicio de Dios o no entrar al juicio de Dios. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Toda persona en este planeta, el día que muera, se presentará un día ante Dios y será juzgado. La palabra de Dios nos dice allá en Apocalipsis 20, versículo 1 al 11. El apóstol Juan, escribiendo inspirado por Dios, dice la palabra de Dios: y vio un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice la Biblia: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Y la Biblia sigue diciendo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe, mi amigo y mi amiga? A la mayoría de nosotros no nos gusta ir a un médico y que nos dé malas noticias de que estamos enfermos. Pero gracias a Dios por la capacidad que Dios ha dado a los médicos, para que ellos puedan recomendarnos un medicamento y podernos aliviar. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar acerca del juicio de Dios. No le gusta escuchar acerca del infierno. No le gusta escuchar acerca del lago de fuego. Pero Dios nos está presentando delante de nuestros ojos, poniéndolo en nuestros oídos, que hay un juicio, que hay un castigo, con el fin de que el hombre se ha movido dentro de su corazón, se ha despertado a su conciencia y abra sus ojos y no crea en mitos, no crea en cuentos, no crea en engaños, y se arrepienta y se ponga bien con Dios y se entregue a Jesucristo para que sea librado del juicio y pueda ir al cielo en vez de ir a un lugar de condenación. La Biblia, allá en Primera de Juan, capítulo 1, la Biblia nos habla acerca de un abogado. Cuando alguien va a juicio, hablando de las leyes terrenales, y aun cuando es encontrado culpable, y busca la forma de no ser encerrado, buscan un abogado, tratan de tener el mejor abogado para que les ayude. De este juicio pueden ser librados todos los que quieran, porque gracias a Dios la Biblia nos habla que todos los seres humanos pueden tener un abogado en vida. Después de muerte ya no hay. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 8 en adelante, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2,
hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, Jesucristo, el Hijo de Dios, se presenta como abogado para todas las personas que pisan este planeta. No importa cuánto mal hayas hecho, no importa qué tan grande sea tu pecado. Y no estoy diciendo que no sea malo, y no estoy diciendo que estás en lo correcto. Lo que te estoy diciendo es que Dios es tan bueno y tan misericordioso que mandó a su Hijo para perdonarte y ser tu abogado si te arrepientes. Tú que me escuchas en esta noche, ¿por qué no tomas una decisión? ¿Sabes? Tú puedes tener 1000 pensamientos, pero no son válidos delante de Dios, porque seremos juzgados de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Un día te presentarás ante Dios. ¿Por qué no decides hoy de una vez mejor arrepentirte, creer en Cristo y entregarte a Jesucristo? Mira lo bueno que es Dios. Allá en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación de Dios está abierta todavía. Dios está hablando a tu corazón en esta noche todavía. Dios no quiere que estés en ese día, en ese gran día del juicio. Dios no quiere que seas lanzado al lago de fuego. Dios ha esperado todos estos años, todos estos siglos. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta, para que se ponga a cuentas con Él, para que no esté en ese lugar de condenación, para que pueda tener el perdón de sus pecados y pueda estar en el cielo, teniendo la vida eterna para siempre. ¿Qué decisión vas a tomar en esta noche? Dice la palabra de Dios, allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos la paciencia del Señor, la oportunidad que Dios da a esta humanidad descarriada, la misericordia del Señor, el amor del Señor. Si tú endureces tu corazón y rechazas esta gran oportunidad, no tiene más opción Dios que un día tú te presentes ante Él siendo culpable, sin abogado, y estar en el juicio de Dios. Y así como Satanás y sus ángeles estarán en el lago de fuego, estarás por todos los siglos clamando y gritando y llorando, y ya no habrá ninguna posibilidad que salgas de ese lugar. Hoy es el día para ti, hoy es el día de tu salvación, hoy es día que tú tomes la decisión de arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. ¿Qué vas a hacer? Lo que acabas de escuchar en esta noche está en la Biblia, en la palabra de Dios. No existe un libro en este planeta más veraz y más efectivo y más verdadero y perfecto que la Biblia. La ciencia, entre más descubre cosas en este planeta creado por Dios, reconoce la eficacia de la Biblia. Los arqueólogos descubren las ciudades mencionadas en la Biblia, descubren los monumentos mencionados en la Biblia,
las estatuas de las cuales habla la Biblia, las tumbas de reyes y faraones que habla la Biblia, las cosas que ahora vemos en este tiempo, la maldad que se ha multiplicado, los huracanes, los temblores, las guerras, las enfermedades, todo fue escrito en la Biblia. Esto iba a suceder, mi amigo. Dios, recuerda que Dios está diciendo algo que va a suceder a cada persona en este planeta. Y quiero recordártela, dice la palabra de Dios una vez más en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No vas a escapar, seas quien seas. Tengas el dinero que tengas, tengas el poder que tengas, tengas las palancas que tengas, tengas la influencia que tengas, tengas la religión que tengas. Un día te presentarás ante un Dios todopoderoso que conoce toda tu vida desde que naciste. Y serás enjuiciado. ¿Por qué no decides hoy arrepentirte y recibir a Jesucristo en tu corazón? En cada programa mencionamos lo que tienes que hacer, 4 cosas nada más. La primera de ellas, reconoce en esta noche que todos los seres humanos somos pecadores. No hay nadie en este mundo que no sea pecador. Número 2, que por ser pecadores merecemos ser castigados por Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. La condenación en el infierno, la eternidad en el lago de fuego, todo esto está en la Biblia. La tercera cosa, que Dios en su amor y en su misericordia por nosotros envió a su Hijo amado para que muriera en la cruz de Calvario, derramara su sangre para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de tener la vida eterna. La cuarta cosa, arrepiéntete, cree en Jesucristo y recíbele en tu corazón. Si estás dispuesto a hacer una oración arrepentido y creyendo en Cristo, repite esas palabras conmigo y di de esta manera: Dios mío, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Yo no quiero ser condenado. Perdóneme. Le invito a que entre a mi corazón y me lleve al cielo cuando yo muera. En esta noche creo que murió por mis pecados y que murió y resucitó para darme la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amigo y mi amiga, si tú en esta noche recibiste a Jesucristo, qué gusto nos daría que nos llamaras y nos dijeras valientemente con un espíritu humilde: hermanos, en esta noche yo me entregué a Jesucristo. Ahora sé que Él me ha perdonado, sé que Él me ha librado del juicio, del infierno, del lago de fuego. Háblanos, esperamos tu llamada y no te